ocasional porque justamente una de las críticas o una de las autocríticas que se han venido haciendo orientación tiene que ver con eso, con que la orientación vocacional se ha venido haciendo ocasionalmente dependiendo justamente de las condiciones que el colegio le facilita a los orientadores para hacer su trabajo o el trabajo un trabajo conjunto. En la primera parte quiero compartir justamente cuáles son las razones que justifican hablar de un proyecto de orientación vocacional y profesional en el ámbito educativo. Primero que todo, hay unas preocupaciones que compartimos en la Secretaría de Educación. Y cuando digo Secretaría de Educación no estoy diciendo el nivel central de la Secretaría de Educación, sino aquí nosotros los colegios y los orientadores que somos Secretaría de Educación. Queremos romper ese imaginario de que Secretaría de Educación es allá, en el edificio de la 26, y empezar a pensar de que no todos nosotros somos Secretaría de Educación y por lo tanto todos estamos compartiendo este tipo de preocupaciones. La primera preocupación que queremos compartir tiene que ver con que existe una megatendencia en el mundo que se llama educación total. Esa megatendencia llamada educación total, para no alargar el cuento, como dice García Márquez, tiene que ver con que toda la responsabilidad de la educación, de la formación del sujeto, de formar al ser humano, de formar al ciudadano, recae en el sector educativo. Y la familia sigue la tendencia de irse lavando las manos con la responsabilidad de formar a sus propios hijos cada vez a edad más tempranas. Ya en algunos países de Europa, en España específicamente, se volvió obligatoria la escolarización a los 3 años. Por este lado también venimos por el lado de las madres comunitarias, donde se está haciendo legislaciones para que cada vez más temprano le entreguemos al sistema estatal la formación o el cuidado de la niñez. Hay una versión o una tendencia contraria que es lo que se llama homeschooling. Lo escribí en inglés, lo transcribí en inglés, porque aquí no se conoce, aquí no hay una tendencia así como muy clara que hable de la posición contraria, que tiene que ver con un grupo de padres que dicen, no, un momentico, señor Estado, yo tengo derecho de criar a mis hijos por lo menos en la primera infancia. Entonces nada de eso de ir entregando al hijo a los 3 años ya a bienestar familiar, o a los hogares de protección, o a las guarderías, o a los jardines, sino que yo tengo el derecho, el deber y el privilegio de formar a mis hijos por lo menos en esa primera infancia. Entonces esas dos grandes tendencias tienen mucho que ver con la orientación vocacional y con la educación en general, porque es una de las razones por las cuales se produce el bajo rendimiento académico. En la generación en la que nosotros fuimos formados sabemos, y aún sabemos en este momento, que una de las mayores, de las principales razones para las que haya un alto rendimiento académico tiene que ver con que el papá de uno estaba encima de uno preocupado por el rendimiento académico y tenía altas expectativas de lo que uno como escolar pudiera estar haciendo y lanzaba profecías autorrealizadas positivas. No, mijito, es que usted va a ser alguien en la vida, usted tiene que salir adelante, la educación es lo más importante, la educación es la única herencia que yo les puedo dar. Un imaginario que todos compartimos desde ese momento. En ese momento, cuando entregamos el hijo al Estado desde temprana edad, y de lo que nos quejamos en casi todos los colegios iguales, por lo menos prácticamente, abandonan el niño de las actividades de saber de él, hasta el final. El decreto Lloreda pasó, que tanto mal es un reflejo de esa actitud, de esa megatendencia, de esa cosmovisión de la vida, de la educación y de la sociedad. Entonces tiene mucho que ver con que no tengamos altos rendimientos académicos en los colegios oficiales. Porque como no tenemos altas expectativas de nuestros propios hijos o nuestros propios estudiantes, pues esas expectativas no se tienden a cumplir. Una preocupación ya en el nivel de la educación superior es que el 44.9, fácilmente podemos decir 45% de los estudiantes de la educación superior desertan, dato del 2008. Y eso que en ese momento le decía la ministra que ya había bajado el índice de deserción en la educación superior. Yo quisiera hacer una explicación aquí como rápida, así al ojo. Quisiera que cada persona que está aquí me dijera si conoce una situación cercana de un familiar, de un vecino o de un estudiante que desertó
de la universidad o de la educación superior en los primeros 3 semestres. ¿Alguien conoce un caso así? A ver, yo quiero ver las manos como para hacer el sondeo estadístico. Alguien que conozca un caso de familiares, vecinos, amigos, en donde desertó el estudiante en los primeros 3 semestres. Bueno, aquí no veo muchos, pero bueno, le vamos a creer las estadísticas que un 49, cuando dice ahí, 44%, 45% de los estudiantes desertan. Entonces, lo que eso implica, o sea, lo que todos sabemos es que tiene unas implicaciones sociales tremendas, o bastante amplias. Después de hacer todo el esfuerzo, es como dicen los educadores físicos, hemos dicho en la educación física, en básquetbol, usted por ser el santo perdido, tras un tremendo esfuerzo para meter a un niño en la universidad, o al SENA, o a cualquier institución de educación superior, y que definitivamente en primer semestre no, es que esto llama lo que a mí me gusta en los colegios, es que lo mismo en los colegios, lo mismo no es el tema, donde de alguna forma le estamos transmitiendo a la gente esa idea de que descarte la educación, o en segundo semestre diciendo, pues a mí sí me gusta mucho la ingeniería, o sea, es que no podemos ya ver que cálculo 1, no he podido ver cálculo 2, estoy perdiendo estadística, no he podido ver física. Resiste hasta tercer semestre y definitivamente el sistema lo saca. ¿Sí? Entonces, si sumamos eso en términos sociales, miramos las implicaciones que tiene a nivel de la sociedad que tengamos un indicador tan alto de deserción escolar, pues estamos diciendo, pues aquí hay que hacer algo en términos de orientación vocacional profesional. No está discriminado allí la educación oficial, o sea, no estamos diciendo que ese porcentaje es todo de la educación oficial o egresado de la educación oficial, pero sospechamos que sí tenemos una participación bastante alta, máximo cuando sabemos que hay unos niveles de rendimiento académico deficientes en comparación con la educación privada en determinados sectores, porque tampoco podríamos generalizar. También, devolviendo un poquito, tiene que ver con que entendemos que el sistema de evaluación de los últimos 5 años por lo menos, o desde que salió el decreto Lloreda, que tanto mal le hizo la educación, definitivamente esa generación fue afectada por un efecto Pigmalión negativo, que es lo que tratamos de ver con la profecía sectorializada. En el contexto de la psicología social, y por eso traigo a colación el cuento de García Márquez, se habla de la teoría de las expectativas, por una parte, y por otra parte las profecías autorrealizadas. Estudiantes que aprendieron que daba lo mismo esforzarse que no esforzarse, porque finalmente el 95% tenía que pasar. Entonces, cosas que definitivamente hicieron de manera muy negativa en la educación. Por otra parte, una gran preocupación que tenemos en general es una dicotomía, se ha dicotomizado la orientación vocacional de lo profesional. Lo vocacional es una cosa, lo profesional es otra. Entonces se nos creó esa dicotomía, esa diferenciación mental en donde se hablaba de que una cosa es lo vocacional y otra cosa es lo profesional. Dicho de otra forma, una cosa es lo que a usted le guste hacer y otra cosa es lo que a usted le toque hacer. Una cosa es lo que usted quiera estudiar y otra cosa es lo que a usted le tocó escoger porque no había más alternativas. Entonces estamos combatiendo esa idea de la dicotomía entre lo vocacional y lo profesional. Por eso ya no hablamos de la orientación vocacional y profesional, sino que son las dos caras de la misma moneda, porque finalmente lo que estamos buscando es profesionales con vocación. Y eso solamente se consigue cuando una persona hace de su vocación su profesión. O sea, hay una relación directa. Recientemente sabemos que a partir del 2001 creo que la Universidad Pedagógica abrió licenciatura en deporte, diferente a la licenciatura que siempre existió en educación física, dando esa opción para muchos estudiantes que dicen, no, es que yo no quiero ser docente, yo lo que quiero ser es deportista. Ah, bueno, ya hay una alternativa que es ser deportista en ese campo. Las licenciaturas en arte, las licenciaturas en artes escénicas que no existían, empezaron a existir ya también en la Universidad Pedagógica. La Facultad de Artes de la Universidad Distrital, es la antigua ASAP, se incorporó como Facultad de Artes. Entonces, ese tipo de cosas ya tienen que ir cambiando.